Vamos a ofrecer esta misa en acción de gracias por el aniversario número 46 de Isidro Ambrosio Durán y María del Rosario Mena Osorno. Pediremos por la salud de Luis Óscar Barceló y de Edgar. Oremos por el eterno descanso del maestro Armando Manzanero. Ofrecemos nuestras condolencias a su familia. Pediremos por otros hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, estén con ustedes. Hermanos, vamos a disponernos para vivir nuestra Eucaristía en esta octava de Navidad que estamos viviendo, celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Vamos a seguir poniendo en manos del Señor todas nuestras intenciones, pidiendo por este momento de la pandemia que se sigue viviendo, que nos sigamos cuidando, sigamos pidiendo por nuestros enfermos que están hospitalizados, por el personal médico, por nuestras autoridades que van tomando las mejores decisiones, y también pues que esta esperanza que se empieza a vislumbrar por la vacuna realmente pues sea efectiva y que alcance a los que más lo necesitan. Con estas intenciones nos disponemos reconociendo nuestros pecados. Rey de la paz y Santo de Dios, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Imagen del hombre nuevo, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria.
estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Oremos. Dios Todopoderoso e invisible, que con la luz de tu venida ahuyentaste las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno, para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado y sin embargo es un mandamiento nuevo, este que les escribo, nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le canten al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del
gran esplendor en su presencia y lleno de poder está su templo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya, alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto al Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden descubiertos los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta Navidad es también una oportunidad de comprometerse a conocer a Jesús con una actitud de toda la vida, de manera que siempre ponga en práctica lo que aprendo de Él.
Estimados hermanos en Jesús, nuestro hermano nacido de María Virgen para alcanzar nuestra salvación. El día de ayer celebramos a los santos niños inocentes, aquellos niños que murieron por el temor de Herodes de perder su poder ante el anuncio de la llegada del Mesías Jesús. Contemplamos cómo se necesita afirmar nuestra convicción de que toda vida viene de Dios y por ello hay que defenderla como lo hizo María y José al irse a Egipto. Y pedimos por la conversión de los nuevos Herodes que promueven especialmente el aborto, pero también que todos, las familias, la Iglesia y el gobierno, promovamos una verdadera educación sexual para que no hayan embarazos fuera de matrimonios estables, de modo que no habrían abortos si esto sucediera. Y le pedimos a Dios que bendiga a todas las mamás y abuelas que han dado todo con tal de proteger la vida de los niños. Hoy seguimos en esta semana de la octava de Navidad y hemos contemplado una vez más a la Sagrada Familia cumpliendo con sus deberes religiosos. Meditamos con este pasaje del Evangelio de San Lucas y con la primera carta de San Juan proclamada como primera lectura, la importancia de aprender a conocer la voluntad de Dios a través de su Hijo Jesús. María y José conocían sus deberes religiosos. Como buenos miembros del pueblo judío, los papás de Jesús conocían lo que la ley de Moisés, por lo que San Pablo señala en la carta a los Gálatas, que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, sometido a la ley para rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que fuesen adoptados como hijos. Por eso María y José son fieles a lo que pedía la ley después del nacimiento de su hijo primogénito, a saber, guardar un tiempo de purificación de la madre de 40 días y entonces presentar al niño en el templo llevando una ofrenda que había para los que tenían posibilidades económicas, llevar hasta un cordero, o para los pobres, que era de 2 tórtolas o en su defecto 2 palomas. Es importante señalar que el libro del Éxodo, al hablar sobre la presentación del primogénito, ya sea de persona o de animal, señala como razón que es porque el primer hijo o la primera cría le pertenece a Dios. De ese modo, María y José saben que su hijo, por pertenecerle a Dios, y siendo así, deberá hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Quizás esta sea una explicación de aquella respuesta que Jesús le dio a sus padres cuando de adolescente se quedó en el templo después de la peregrinación a Jerusalén, y al reclamarle su madre que por qué no les había avisado, ya que estaban muy preocupados, Jesús les dijo: no sabían que debo estar en las cosas de mi Padre. Así María y José dan una lección más a los padres de familia sobre los deberes de la religión, pero no solo por el hecho de cumplir, sino de mirar que esos deberes tienen que ver con llevar una vida ordenada según Dios. Hoy tenemos un rezago en las familias cristianas entre el cumplimiento de los deberes religiosos y los actos de culto. ¿Cuántos bautizos se celebran sin que los papás, aunque se les pregunta en el rito si están dispuestos a procurar la educación de la fe de sus hijos, no cumplen más que enviándolos a la doctrina y estando en la misa de su primera comunión o en la misa de su confirmación, pero como cumplimiento, no con la conciencia de todo lo que Dios da en cada sacramento? Yo conozco a papás muy comprometidos con la formación de sus hijos y se nota por el respeto que le tienen a lo sagrado como es la Eucaristía. Conozco hijos que, a pesar de no tener papás muy comprometidos en la iglesia, ellos, los hijos, buscan su preparación por ellos mismos y la recepción de los sacramentos.
Ahora que se ha pedido por la emergencia sanitaria que se comulgue en la mano, los jóvenes que confirman, se nota en muchos de ellos que les hace falta una consistencia clara, un conocimiento claro de lo que es la Eucaristía. Se nota que no han comulgado desde hacía mucho tiempo, que antes de la pandemia sí estaban en los grupos de preparación, pero no participaban habitualmente en la misa dominical en la que se fue diciendo por qué motivo habría que comulgar en la mano. Ahora que he asistido a muchas parroquias a la celebración de la confirmación, me doy cuenta de que sí se prepararon para la confirmación, pero no para renovar la fe en la Eucaristía y la importancia del respeto que hay que guardar al momento de comulgar. Esto es un ejemplo de cómo hace falta que los papás miren a María y José como modelos y maestros de lo que se debe conocer para cumplir los deberes religiosos e inculcarlos a los hijos desde pequeños. El anciano Simeón, ejemplo de paciencia y discernimiento para reconocer a Jesús. La historia del viejo Simeón enseña que la esperanza, aunque se demore, un día se realiza. No se frustra ni se deshace, pero la forma de realizarse no siempre corresponde a la manera que nos imaginamos. Simeón esperaba al Mesías glorioso de Israel. Llegando al templo en medio de tantas parejas que llevan a sus niños, él ve a una pareja pobre de Nazaret, y en esa pareja pobre con su niño ve la realización de su esperanza y de la esperanza del pueblo. Mis ojos han visto la salvación ante todos los pueblos para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Simeón representa a los profetas de Israel que esperaban el consuelo de Israel, es decir, la redención por parte de Dios. De ahí que su cántico, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, es un cántico de despedida de todos los profetas de Israel que dan por cumplida su tarea y pueden retirarse a descansar en paz porque ha llegado la salvación que ellos anunciaron. El Papa Francisco, hablando del anciano Simeón, dice: en el relato de la presentación de Jesús que vemos en el Evangelio, la sabiduría está representada por los dos ancianos, Simeón y Ana, personas dóciles al Espíritu Santo. Se los nombra 3 veces, guiadas por Él, animadas por Él. El Señor les concedió la sabiduría tras un largo camino de obediencia a su ley, obediencia que por una parte humilla y derriba, pero que por otra levanta y custodia la esperanza, haciéndolos creativos porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos celebran incluso una especie de liturgia en torno al niño cuando entra en el templo. Simeón alaba al Señor y Ana predica la salvación. Como María, también el anciano lleva al niño en sus brazos, pero en realidad es el niño quien toma y guía al anciano. Tanto María, joven madre, como Simeón, anciano abuelo, llevan al niño en brazos, pero es el mismo niño quien los guía a ellos. El Señor transforma la obediencia en sabiduría con la acción de su Espíritu Santo. También nosotros, como María y Simeón, queremos llevar hoy en brazos a Jesús para que se encuentre con su pueblo, y seguro que lo conseguiremos si nos dejamos poseer por el misterio de Cristo. Hasta aquí la enseñanza del Papa Francisco. Se puede decir que María y Simeón representan a todas las generaciones de Israel que esperaban el consuelo y la salvación de Dios. En el rito bizantino se le llama a esta fiesta encuentro. Así, todos recibimos una enseñanza de cómo la formación en las generaciones es fundamental en la transmisión de la fe en Jesucristo. Yo suelo decirles a los adolescentes y jóvenes que celebran el sacramento de la confirmación que así como sus papás los llevaron a bautizar,
porque estaban conscientes que la fe que ellos tienen es esencial en la vida de los hombres, no quieren que sus hijos se pierdan esa fe. Y es por ese motivo que los llevaron a bautizar. Así, ellos, al tomar conciencia de lo mismo, serán los protagonistas de la transmisión de la fe cuando respondan a Dios en su vocación de laicos casados por la Iglesia, formando una nueva familia cristiana que cuando tengan hijos también los llevarán a bautizar, y así de generación en generación se seguirá transmitiendo la fe. Pero hay que insistir en que se necesita una buena preparación doctrinal basada en la palabra de Dios. Recordemos las enseñanzas de San Juan en la primera lectura. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está con él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. Pidamos a María, José y Simeón que sepamos motivarnos unos a otros para seguir conociendo a Jesús. Que nuestra meta sea conocer a Jesús hasta que vivamos como Él vivió. Que así sea. Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal, donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. No le entregues los tesoros de este mundo tan hostil, porque dándole tu amor al niñito harás feliz. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Si tú no tienes riquezas, no te tiene que importar, pues el niño está contento si le ofreces tu amistad. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Y quien tiene muchos bienes no se debe preocupar, pues esto lo soluciona compartiendo a los demás. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría, diciendo: están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo,
conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Francisca Och, José Luna, Esther Anastasia Núñez, Ricardo Luna, Julio Castillo, los difuntos de la familia Suárez Ávila, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense un signo de comunión fraterna. Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestra necesidad. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ayuda de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.